Bueno, esto que estamos oyendo aquí no es Bienvenida, usual. Betsabé Talavera. Bienvenida, Muchas gracias. soprano, directora de la Fundación para las Artes María Maneiro. Bueno, bienvenida a este programa. Encantadísima Bueno, la de estar bienvenida con nos la has dado ustedes. tú a nosotros con ese introito. Qué cosa tan bella. ¿De dónde sacaste tú esa voz, niña? De mis padres. Sí. Sí, mi mamá es soprano, mi papá barítono, fundadores del coro del Teatro Teresa Carreño. Mi patio de juegos fue la sala del Teatro Teresa Carreño, escuchando orquestas, viendo armadores, pelucas, lentejuelas, pestañas postizas. Crecí escuchando los cantantes líricos Y aplausos. venezolanos. Y aplausos. Y aplausos Claro. también. Así es. Las óperas que vi cuando niña, Exacto. las interpreté ahora, después que soy una mujer. ¿Cuánto tiempo tienes tú en esto? Desde que tengo uso de razón. Yo tengo recuerdos desde los 3 años cantando en un escenario con mis padres al lado y posteriormente en los escenarios de los teatros. Muy pequeña, muy pequeña. Tengo toda mi vida en esto. Nací cantando, crecí cantando. Pero tienes, Queríamos- sin duda que se necesita una disciplina muy grande, ¿no? ¿Cómo no? Pero queríamos hablar un poco también hoy, a propósito del canto lírico en Venezuela, a propósito de una fecha muy importante, que sin duda alguna, pues que son los 105 años de edad de Fedor Alemán, Caramba. un gran símbolo, por supuesto, de la música clásica. Imagínense, yo tuve el honor de recibir clases de la maestra Fedor Alemán cuando era directora del Museo del Teclado. Mi maestra Rosita del Castillo, Eduardo Melgar, tenían su cátedra allí. Y yo me metí en la oficina de la maestra a revisar el archivo de ella musical, que es grandísimo. Y tuve la dicha de sentarme así como estoy con ustedes, con ella, a revisar las partituras. Ella me explicó y me enseñó toda la fonética del rol de la Micaela, de la ópera Carmen. Se ponía conmigo a pronunciar. Y tengo recuerdos muy lindos de ella. Y yo le dije, maestra, ¿cómo hace usted para mantenerse tan linda? Y ella me decía, mi amor, me levanto todas las mañanas y respiro, porque a veces no tenemos conciencia de que respirar es vida, me decía. Así es. Y ella me dice, hay que respirar para poder durar, me decía ella. Y la música, bueno. pues la música también la tiene que, eso para ustedes tiene que ser también una especie de elixir de vida, ¿no? Por supuesto, y más que la música es un don de Dios. La música es un don especial del Señor. En la Biblia se hace alusión a la música, a los dones de la música y del canto de una manera muy especial. Entonces, la música proviene de Dios. Dios es amor. Entonces, ¿qué más transmitimos con la música si no es amor? Así es. Por eso es que va directamente al espíritu. Hablábamos de la música lírica en Venezuela, del canto lírico en Venezuela. ¿Qué podemos decir en la situación actual? En la situación actual me puedo referir al talento. Seguimos con un talento indescriptible en el país en cuanto a las artes musicales en general, en líneas generales. Ahora, en lo que respecta al canto, somos un país con una potencia en el arte de cantar muy grande. Si usted puede irse al estado Zulia y usted puede encontrar personas sin haber estudiado un ápice de ópera, con unas voces impostadas, colocadas, cantando las gaitas. Y si usted se va al oriente del país, Sí, escucha ¿verdad? las voces más timbradas que haya podido escuchar, más melodiosas. Entonces, en cada familia venezolana siempre hay un tío, un abuelo que cantaba, que tocaba la guitarra, que tocaba el cuatro, que cantaba ópera, que cantó zarzuela. En fin, tenemos eso en los genes, traemos eso en las venas. Entonces, en la actualidad, no estamos escapados de esa realidad. Tenemos mucho talento, solo que siguen faltando las oportunidades para mostrar el talento. Eso te iba a decir, porque realmente siempre he escuchado mucho acerca de la música sinfónica, de los grupos, de la coral, incluso hasta de baile. Claro. Pero sin embargo, el solista Ajá. no es, no es objeto de la misma curiosidad, del mismo interés Así es. y de la misma, es decir, divulgación de su trabajo, ¿no? Entonces, ¿cómo te explicas tú eso? Bueno,
Principalmente porque el boom de la orquesta y la masa coral siempre llama poderosamente la atención, ¿no? El canto colectivo, la música colectiva, una orquesta sinfónica sonando, Los sonidos, fastuosa, ¿no? los sonidos, Sí, siempre variado. llama mucho la atención. Ahora, la parte solística amerita de mucho más detalle, de mucho más atención, inclusive de un poco más de... ¿cómo le digo?, de formación. De conocimiento, De claro. conocimiento para el que la ejecuta y para el que la recibe. Si no formamos, ha sido un problema educativo y formativo. Si nosotros no formamos para que la audiencia tenga el criterio de apreciar lo que se le está ofreciendo, el hecho creativo, pues igualmente viceversa. Si el artista no se forma correctamente, cómo puede llevar su carrera, cómo puede proyectarse. Entonces, todo esto va sumando. El trabajo que yo he venido realizando con mi madre, la Fundación para las Artes María Maneiro FUPAM, de la cual soy vicepresidente, mi madre presidenta, nace con esta inquietud. Es una fundación que nosotras creamos para la proyección del patrimonio musical de Venezuela. Entonces, precisamente con la inquietud de poder visibilizar a todos aquellos artistas que necesitan ser conocidos. Fíjate, empieza a escribir nuestros televidentes. Bolívar Divisa dice: los cantantes líricos solistas de Venezuela necesitan una institución del Estado que ofrezca formación, financiamiento y trabajo, por ser la ópera un arte especializado, multidisciplinario, y el cantante como tal debe ser atendido de manera integral. Por supuesto. Bueno, y nos dice Roque Juan Peñalver, nos dice: me encanta el canto clásico y la ópera. Qué lástima que en Tucupido no se presentan espectáculos de ese tipo. Bueno, fíjese, eso es una respuesta a lo que estamos conversando. La ópera, desde que empezó, ha tenido sus altos y sus bajos. Nunca ha sido un movimiento que ha tenido una continuidad en el tiempo. Porque, aunque hubo momentos, perdóname, en que el público, para decirlo correctamente, porque el público operático entendido en esto, era importante. Venezuela era exigente, se traían grandes cantantes de ópera, se presentaban espectáculos lucidísimos. Sí, como no, la ópera ha tenido sus momentos esplendorosos. Pero siempre un poco elitesco, ¿no? También. Sí, pero poco a poco eso ha ido cambiando, ¿no? Pero la ópera desde un primer momento tuvo una aceptación en el pueblo de Venezuela, en el país, de una manera extraordinaria, ¿no? Y así se ha mantenido. Donde se haga un evento de ópera, ahí va a tener público seguro y público que le gusta. Y ojo, yo he tenido la oportunidad de estar en escenarios y en sitios donde hay público culto que conoce de ópera y público que no. Y de igualmente le llega el mensaje, porque la música es muy emocional, la ópera, ¿no? Entonces, ha tenido sus altos y sus bajos, sus momentos esplendorosos, sí. Por ejemplo, la época de Primo Casale, que fue un músico reconocido italiano, que mientras que en los países europeos, Italia, Francia, Alemania, la moda era la ópera y se interesaban mucho por dar a conocer los artistas, todo esto, el maestro Casale se interesó por formar. O sea, cómo podía él hacer un movimiento que perdurara en el tiempo. Entonces él se dedicó a formar técnicos, se dedicó a formar cantantes, coprimarios y primarios. Para ese entonces venían de afuera los primarios, porque eran óperas muy difíciles, el género era nuevo aquí en el país. Y sin embargo, hubo figuras muy destacadas en ese entonces que después se convirtieron en los grandes cantantes de Venezuela. Y en este momento, entre la gente joven, así como tú, ¿cómo está el movimiento? El movimiento en cuanto a la gente joven está muy bello porque hay mucho talento. Hay muchos jóvenes que cantan precioso. Hay los que estamos haciendo la vida operística del país, que somos los profesionales, hay voces extraordinarias. Nosotros salimos afuera y podemos competir, y lo hemos demostrado, pues, con diversos países, donde sea, y siempre el nombre de Venezuela queda alto en materia de canto. Tenemos un Aquiles Machado, una Inés Salazar. Hasta yo misma he tenido la oportunidad de salir y tener unos resultados fabulosos. Entonces, bueno, tú ahorita estás en un ranking buenísimo. Bueno, ahorita, si no la mejor, por lo menos entre las mejores. Gracias a Dios. Intérpretes estás. Por cierto, que la experiencia de esta fundación, ¿cuál es hasta ahora? ¿Y tienen eventos previstos? Cómo no, nosotros hicimos hace poco la primera gala de ópera de compositores venezolanos. Gracias al apoyo del Teatro Teresa Carreño pudimos hacer este evento.
En el formato de la Gala de Ópera Italiana, nosotros pudimos presentar áreas para coro solo, bailó el ballet del Teatro Teresa Carreño, se presentaron solistas y presentamos la ópera Virginia, que fue la primera ópera que se hizo en Caracas, de José Ángel Montero. Presentamos la ópera Negro Miguel de Héctor Pellegatti. Presentamos la ópera de Federico Ruiz, de Gerardo Kerulevich, que es un compositor que tenemos ahora, digamos, moderno, ¿no? De Juan Carlos Núñez, Inocente Carreño. Antes de morir tuvimos la dicha de hablar con él y decirle: maestro, venga a este homenaje que le vamos a hacer. El maestro Luis Ochoa, que compuso la ópera 19 de abril, y tuve el honor de protagonizarla, donde él narra toda esa época de nuestra Venezuela. Ahora, y tienen previsto unos eventos para estos días, ¿no? Sí, tenemos el Festival de Músicos Sinfónicos Cristianos, la segunda edición, que se va a celebrar en el Teatro Teresa Carreño, en la sala de exposiciones del Teatro Teresa Carreño, el platillo protocolar. El llamado lo hicimos a nivel capital, y ya vienen personas de Mérida, de Valencia, de estados de Venezuela a participar. Lo vamos a hacer enmarcados dentro de la antología de Johann Sebastian Bach, un poco retomando todos aquellos toda aquella usanza claro. que teníamos en la Mira, en ya la nos queda un Venezuela de la minutico, colonia. pero ¿tú crees que aún con la crisis, porque siempre tenemos que caer en ese problema, no? ¿no? Esto se ha mantenido, pues, el movimiento del canto lírico, y tú crees que puede tomar más impulso? El canto lírico y en líneas generales las artes siempre han estado intrínsecamente relacionadas con la parte económica del país, con las situaciones políticas, de hecho, si revisamos un poco de historia, en la época de la independencia, pues, cuando se suscitaron las luchas de nuestros libertadores, y también en el terremoto de Caracas, siempre lo primero que se ve afectado es la parte artística, Cultural, la cultura. claro. Entonces, no hemos estado ajenos de eso. Pero sí sé que estamos conscientes de que se ha debido haber hecho un énfasis en la estructura, en consolidar una estructura que le pueda brindar la plataforma al profesional de esta área para que pueda vivir de esta profesión primeramente, y para que se pueda abrir un espacio para todos, que es lo que necesitamos. Bueno, te felicito mucho, te agradezco mucho que hayas venido. Muchas gracias, en verdad, ¿no? Sí, señor. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y mucho éxito, además. Exacto, que tengas todo el éxito del mundo. Muchas gracias. Vamos a la pausa y regresamos.